Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos, aquellos que siempre están pendientes de nuestros programas radiales y también en los grupos de WhatsApp y en los medios donde podemos llevar los mensajes evangelísticos, los mensajes de edificación, la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos haciendo un recorrido en las Escrituras. Hemos pasado por algunas epístolas, estamos ahora ubicados en la carta a los Filipenses. Estamos ahora mismo en el capítulo 2. El apóstol Pablo tenía mucho que encomiar, mucho que elogiar a la iglesia que estaba en Filipos, una iglesia muy dadivosa, una iglesia muy hermosa y humilde, y la cual él amaba y expresaba ese cariño hacia ella. Pero como todo, pues no hay nada perfecto. Había ciertas diferencias entre algunos hermanos en esta iglesia y Pablo les recomienda entonces la unidad. Él les dice que evitaran cualquier tipo de contienda y competencia. Hay iglesias que viven en unas terribles contiendas como era la iglesia de los Corintios, la iglesia que estaba ubicada en Corinto. Tenían muchos dones, pero tenían muchas contiendas, diferencias fuertes entre ellos. Y Pablo tuvo que exhortarlos fuertemente e incluso enseñarles acerca del orden y la reverencia, porque eran muy desordenados para hacer el culto y para manifestar los dones del Espíritu Santo. Estaban llenos de dones, tenían maestros, predicadores, pero no tenían un orden, un fundamento. A eso pasaba en la iglesia que estaba ubicada en Corinto. En este caso, en la iglesia de los filipenses, pues no pasaban estas cosas. Pablo no tiene que exhortarlos ni reprenderlos por ningún tipo de desorden como este. Pero había ciertas diferencias entre hermanos y era necesario entonces recomendarles volver a la unidad. Eso es lo que en este capítulo se nos muestra. El apóstol Pablo les dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, unidos, sintiendo una misma cosa. Entonces Pablo les está diciendo que si ellos encuentran consuelo en sus palabras, él les está escribiendo esta carta desde la cárcel y los está consolando, fortaleciendo, en lugar de recibir cartas en donde le digan, Pablo, no llore, tranquilo, aquí estamos nosotros para consolarle, no lo hemos olvidado, Pablo, usted no está solo, quiero que sepa que el Espíritu Santo está allá con usted y nosotros en nuestras oraciones le recordamos, Pablo. Él no recibió estas cartas en sí, aunque algunos pocos, muy pocos, le visitaron y le fortalecieron. En este caso, Timoteo lo estaba visitando. Pero Pablo está más bien alentando a los que están en libertad. Están siendo perseguidos, pero están en libertad, no están en la cárcel. Y Pablo les recomienda muchas cosas, entre las cuales les recuerda la unidad. Si ustedes han sido consolados por el Espíritu Santo, si han sido consolados por mis palabras, si mis palabras sirven de algo, si los alientos de Cristo les han servido de algo, si hay algún consuelo de amor, si encuentran que hay comunión del Espíritu, si lo que les estoy diciendo se los confirma el Espíritu Santo, si ven que les hablo de parte de Dios, si hay algún afecto entrañable entre ustedes y si lo tienen hacia mí también, si hay alguna misericordia que hacer a los hermanos, unos a otros, entonces completen mi gozo. Ustedes son una iglesia hermosa, una iglesia bonita, una iglesia muy dadivosa, pero hagan las cosas completas, no las hagan a medias. No haya entre ustedes contiendas, estén unidos, sean unánimes. No podemos ser uniformes, no somos idénticos, tenemos diferencias, pero sí podemos ser unánimes, podemos estar unidos a pesar de las diferencias. Nosotros los predicadores de sana doctrina no somos idénticos en todo. Hemos escuchado
a predicadores y conferencistas como Michelin, MacArthur, Paul Wasser, Miguel Núñez. Hemos escuchado a Leonard Ravenhill, David Wilkerson, a Jimmy Swaggart, a Billy Graham. Hemos escuchado a Stanley, a Adrian Roger. Estos varones de Dios que nos dejan grandes cosas, bonitos recuerdos. Algunos ya han partido con el Señor, otros no. El Señor Sproul. Y a viejos predicadores como T.L. Moody, Charles Spurgeon, predicadores que nos dejaron un historial maravilloso. Pero no todos ellos son idénticos, no somos iguales. Hoy en día escuchamos a Manuel Sierra, a Manuel Vaz, todos ellos nos predican una sana doctrina. El señor César Vidal, un excelente expositor, pero no somos iguales en algunos detalles. Hay algunas frases, algunas doctrinas secundarias, como es por ejemplo la escatología, donde no somos idénticos en el modo de pensar en la escatología. Algunos creemos en las enseñanzas y dirección escatológica, como es el señor Dewitt Pentecost, mientras que otros prefieren irse por otra línea. Hemos leído a Matthew Henry, buenos teólogos. Sus exposiciones y escritos nos han ayudado mucho en el camino, pero otros en este tipo de enseñanza que tiene que ver con la profecía bíblica acerca del fin, del futuro, son diferentes. Pero lo importante es que en las doctrinas fundamentales de la salvación, nosotros creemos en las mismas cosas. Sabemos que la salvación es por gracia y solo por gracia, que solo a través de las escrituras tenemos la enseñanza y aprendemos. Tenemos la claridad de que es a través de la fe en Jesucristo como el único mediador y salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, cosas fundamentales. Pero siempre se presentan algunas diferencias y esto trae algunas pequeñas contiendas o discusiones pacíficas entre hermanos. Entonces Pablo recomienda a la iglesia de los filipenses que a pesar de las diferencias mantengan la unidad. No somos uniformes, pero podemos estar unidos en la verdad, en las verdades cruciales, fundamentales, en las que realmente interesan, importan y nos sostienen. Entonces yo también recomiendo esta mañana a mis amados hermanos que aunque tengamos diferencias en algunas cosas secundarias, nos mantengamos en lo que es fundamental, incluyendo la reverencia y el orden es algo fundamental en la iglesia para no causar confusión. Ya cuando vemos iglesias que son desordenadas, el relajo, la teología de la prosperidad y algunas otras cosas mucho más brutales, amados hermanos, nos mantenemos alejados de esas cosas que pueden confundir las mentes de nuestros hermanos. Pero Pablo le dice a la iglesia de los filipenses, y que hoy quede esta palabra para nosotros: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, luchen ustedes por una misma razón, tengan el mismo amor, manténganse unidos y una misma cosa deben sentir, una misma meta deben tener todos, que es llegar a la gloria. Ojalá con nuestros hermanos y nuestros amigos y familiares a quienes les hemos predicado, que ellos lleguen con nosotros. Esa debe ser nuestra meta, predicar la palabra a todos y mantenernos nosotros fieles hasta el fin. Nada hagáis por contienda, ninguna cosa, por vanagloria. No se exalten por encima de los demás. Ustedes no son mejores que los demás, son iguales a sus hermanos. Antes bien, si ustedes pueden, es mucho mejor, hagan todo con humildad, considerando cada uno a los demás como si fueran superiores a ustedes mismos. No miren a los demás por arriba del hombro. Por el contrario, inclinen su cabeza, hagan reverencia delante de sus hermanos. Ellos tienen la presencia del Espíritu Santo. Manténganse ustedes siempre humildes, no estén compitiendo de manera arrogante y soberbia con sus hermanos. Entonces nada hagáis por contienda. Esto no se trata de competencias de quién es el más grande, el más bonito, el más esbelto, el más famoso, el que tiene más seguidores en las redes. No se trata de eso, mis amados hermanos. Hagan todo con humildad, solamente para el Señor. Consideren a los demás
como si fueran superiores. No se trata de un complejo ni de inferioridad ni superioridad, sino de servicio al Señor por amor a Él y por amor a sus hermanos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Preocúpense por las necesidades espirituales y, si es posible, físicas y materiales de otros. Es necesario que veamos dónde hay una necesidad para tratar de cubrirla, especialmente lo que nos corresponde, que es primeramente lo espiritual, un consejo, una oración, una fortaleza, una compañía, algún hermano débil, anciano, a las viudas, más viejas y ancianas de la iglesia, que nadie las visita, nadie las llama, nadie les manda un mensajito para saber cómo están, no se preocupan por ellas. Por ejemplo, en muchas iglesias los jóvenes se saludan entre jóvenes, entre ellos se dan besito en la mejilla, hola, se llaman, se escriben, ¿cómo estás? Tenemos el culto de jóvenes, nos vemos el sábado, cada 10 minutos, 5 minutos se están llamando, entre ellos se ríen, se sonríen, pero cuando llegan a la iglesia, entonces no en toda la semana nadie ha llamado a una anciana, un anciano que vive solo, enfermo, accidentado, que tiene que ir al médico. Nadie se preocupa por ellos. Por eso muchos de nuestros ancianos, ya sea familiares nuestros o hermanos en la iglesia, ellos se sienten abandonados, creen que nadie los quiere, que ya son un estorbo, se quieren es morir debido a que nadie los toma en cuenta. Ustedes no sean igual. Ustedes preocúpense por otros, por las necesidades de otros. No piensen en lo suyo solamente. Piensen en las necesidades ajenas de otro hogar y cúbranlo. Hay una familia que está sin empleo, el jefe de la casa ha salido a buscar empleo y no consigue por ningún lado. Tienen 2, 3 semanas que no van a un mercado a comprar un tomate. Preocúpense por ellos. ¿Qué necesidad hay? Regálenle una bolsita de mercado a esa necesidad, a esa persona necesitada de la iglesia. Es necesario, como dice el apóstol Pablo, en cuanto a honra, ustedes deben preferir a sus hermanos, dice el apóstol en todos sus consejos y en sus epístolas. Muy bien, dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, aquí presenta a Cristo como el ejemplo. En este caso no se está presentando Pablo mismo como ejemplo, sino presenta el mejor ejemplo que podemos tener, que el Señor Jesús no miró su gloria, no miró su trono, no miró su grandeza, que siendo Dios, Él podía estar cómodo y tranquilo para siempre, pero no, Él se preocupó por nosotros, Él miró hacia la tierra y nos vio desamparados, perdidos, turbados, confundidos, y Él vino y se hizo como uno de nosotros. ¿Por qué? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a su trono de gloria y a su persona de Dios. Él no dijo, soy Dios y quiero ser Dios para siempre y estar cómodo aquí. No, voy a descender, voy a bajarme, voy a ser hombre. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros a rescatar la humanidad? Yo iré, Señor. El Hijo dijo, yo voy. El Hijo se lanzó desde esa altura para ser uno de nosotros. Y entonces se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya descender era mucho. Pero él no vino a ser un rey, un poderoso, un gobernante. Él no vino a ser un magnate, un gigante empresario en la tierra, sino que vino a ser semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló mucho más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, de siervo, no solamente un hombre, sino forma de siervo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero estando en esa condición de hombre y de siervo, se humilló mucho más, haciéndose obediente hasta la muerte, y qué muerte tan brutal. La muerte que daban los romanos a los malhechores, a los enemigos del imperio, era arrastrar hombres por el piso.
darles latigazos, escarnecerlos. Era sacarles la carne y exponerla a la burla de todos con sus heridas profundas y sus llagas. Era mostrarle al mundo que todo criminal y traidor, todo malhechor debía pagar por sus hechos, por sus actos, por sus delitos. Mi Señor Jesús fue tratado como el peor de los delincuentes, como si hubiera atentado contra César, como si hubiera atentado contra los gobernantes, contra Poncio Pilatos, contra el rey de Israel, que había sido puesto también por el imperio romano, contra el mismo César, el emperador, que era el rey universal, era el rey de Roma, el que imponía reyes a las naciones al antojo de él, y él gobernaba por encima de todos los reyes, haciéndose llamar Rey de Reyes y Dios. Entonces, como si hubiera atentado contra ellos, él fue tratado como un malhechor, como un delincuente, fue humillado terriblemente porque así escarnecían y así trataban a todos los enemigos del imperio. Mi Señor Jesús fue puesto en una cruz, martirizado como los ladrones que estaban con él, y era burlado por todos los que pasaban por allí. Mucha gente a la que él hizo milagros, a quien él benefició, a quienes visitó, a quienes amó, a quienes les predicó a esas multitudes, se voltearon contra él. Tenían familiares que habían sido sanados, familiares que habían recibido milagros, muertos habían resucitado, y aún así mucha de esta gente se voltearon contra él y gritaban: crucifícale, si es Dios de verdad, que se baje de esa cruz para que le creamos. Si Él es Dios de verdad, si es el Hijo de Dios, bueno, queremos ver entonces que Él se salva primero Él mismo, a sí mismo, y luego sí que venga a salvarnos a nosotros. Y lo entregaron en manos de los romanos, y los romanos también brutalmente le golpeaban y le escarnecían. El Señor no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, sino que vino a sufrir por nosotros, se humilló, se despojó de todo, y nosotros no somos capaces de despojarnos de nuestros orgullos, de nuestras horribles envidias, de la hipocresía tan terrible que hay en nuestras iglesias, donde un hermano le da la mano al otro y le da un abrazo y le dice Dios le bendiga, y al salir del culto inmediatamente habla mal de él y lo escarnece y se burla de él, hipócritamente lo blasfema, habla mal de él como si fuera un enemigo. ¿Acaso no hay eso en las iglesias? ¿No podemos despojarnos de tanta hipocresía, tanta maldad y calumnia entre hermanos? No podemos despojarnos de todos nuestros orgullos y arrogancias y esas competencias de creernos unos mejores que otros. Aunque la iglesia de los filipenses no tenía estas cosas tan profundas y marcadas, no obstante, había ciertas diferencias que Pablo tenía que corregir. ¿Cuánto más si una carta como esta se enviara a nuestras iglesias de hoy día, que la hemos visto? Yo tengo muchos años predicando, más de 2 décadas, casi 3 décadas completas predicando la palabra a tiempo completo. Y ustedes no se imaginan, o quizás sí se imaginan, las cosas que he tenido que ver en las iglesias, cómo los hermanos se pelean, cómo se agreden, se denuncian en la policía, se amenazan, se dicen que se van a encontrar el domingo en el culto, que bueno, se ponen sobrenombres, se burlan unos de otros. Una vez vi cómo los jóvenes de una iglesia se burlaban de su pastor y le decían cabeza de lana, pero de una forma déspota y muy burlona de su propio pastor, y yo fui testigo de esto. Traté de corregirlos y ellos se reían a carcajadas de las correcciones, como si fuera un juego, una payasada, faltarle al respeto a otros. Amados hermanos, hemos visto a otros amenazarse, incluso golpearse, hermanas mechoneándose, es decir, alándose el cabello unas a otras dentro de un culto. Estas cosas han sucedido. Al salir del culto en la puerta, unas hermanas se revolcaron en el piso en una pelea, y los vecinos observando estas cosas. Es muy triste ver las tantas peleas que hay, no mirando nosotros a Cristo. Cristo, que nos dio el mejor ejemplo, se despojó de todo, absolutamente de todo, por venir a ser un hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo tener una muerte tan terrible con tal de salvarnos a nosotros. Y no seremos nosotros capaces, que Él nos ha dado su Espíritu Santo, de imitarle a Él en su bondad, en su humildad, en su amor por nosotros.
¿No seremos capaces nosotros de hacerlo? Claro que sí, pero no nos hemos propuesto realmente a imitarle a Él. Así de que les invito a lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios el Padre le recompensó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Dios lo exaltó, lo subió por arriba de los cielos, lo puso por encima de todos los reyes, lo puso por arriba de todos los gobernantes y de todos los hombres, y en su nombre, porque no es en nuestro nombre, no es el nombre de Claudia ni de Juana, no es de Patricia, de Rita, no es de Filemón, no es en ningún nombre, no se trata de Arturo, se trata de Jesús, el Hijo de Dios. En su nombre es que toda rodilla tiene que doblarse. Y finalmente, cuando todo esto termine y al Señor Jesús le sean sujetadas todas las cosas de manera final y definitiva, todos tendrán que doblar sus rodillas y reconocer que Jesús es el Señor, el único. Tanto los salvados como los perdidos tendrán que decir, Jesucristo es el único Señor, el único Salvador. Unos dirán, lo recibimos como Salvador y otros dirán, lo rechazamos, pero es el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo o en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, como ustedes han sido una iglesia tan hermosa, y no solamente cuando yo estaba presente, dice Pablo, sino ahora que estoy preso, ahora en mi ausencia, quiero que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Tengan reverencia, respeto delante de Dios, tiemblen delante de Dios por esa bondad tan grande, tan maravillosa y majestuosa que se les ha mostrado, porque Dios es quien ha puesto en ustedes el querer como el hacer. Si ustedes son salvos es porque Él produjo en ustedes la fe, porque produjo en ustedes el arrepentimiento, porque produjo en ustedes el deseo de servirle y de amarle, así de que tengan reverencia, temor y temblor delante de Él, porque Él se lo merece, porque Él ha puesto en ustedes todo lo que ustedes son, lo que sienten, lo que quieren por Él y para Él. Dios lo ha puesto. Él puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amados hermanos, entonces hagan todo sin murmuraciones, hagan todo sin contiendas, dice Pablo. Acábense en la iglesia todas las murmuraciones de unos a otros. Hermano, cuando su hermano dé la espalda, no le clave el puñal por la espalda. Sea más sincero. No esté hablando, mire, no abra la boca. Eso no le hace daño solo a ese hermano a quien usted daña, también le hace daño a usted. Porque así, cuando un hermano habla muy mal de otro para dañarlo, nos deja ver entonces sus malas intenciones, que tiene muy malas intenciones y así como lo hace con él, lo va a hacer algún día con nosotros. Y esto se los digo, dice Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, humildes, hijos de Dios sin mancha, porque esta generación es maligna y perversa, en medio de la cual ustedes deben resplandecer. Ustedes son luces, son la luz del mundo. Ustedes son lámparas, ustedes alumbran a los demás. No se apaguen ustedes murmurando, en contiendas, en chismes, en peleas. No apaguen la lámpara que Dios ha encendido en ustedes. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No hagan estas cosas. Alumbren como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, cuando venga Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme
de que no he corrido en vano esta carrera, de que no he trabajado en vano, porque aunque la gente dice que los predicadores no trabajamos, nuestro trabajo es predicar, predicar, ese es nuestro trabajo, nuestra labor, ese es nuestro esfuerzo, así como ustedes se levantan en la mañana y se van a su zapatería, a su costura, a sus trabajos diversos, amas de llave, los que cuidan los niños, los que dirigen oficio, cortan jardines, los que trabajan en carretera, el fiscal, el policía. Nosotros trabajamos sembrando el evangelio hasta el último rincón de la tierra, desde muy temprano hasta que termina la noche. Esa es nuestra labor, nuestro trabajo, pero esperamos que nuestras predicaciones no caigan por tierra. Esperamos que nuestras predicaciones tengan terrenos fértiles que tienen un corazón abierto y dispuestos a decir, sí, la Biblia tiene razón y la enseñanza de este ministro debe hablarme y debo cerrar la boca y debo recortarme la lengua y debo dejar la envidia, la murmuración, debo hacer morir a ese viejo hombre, debo dejar el chisme, la maldad, todo tipo de coquetería, todo tipo de sensualidad. Debo dejar eso. Hay hombres sensuales, mujeres sensuales, eso hay que dejarlo. Yo he visto predicadores sensuales. Oye, se paran a predicar allá, incluso esas ropitas que usan, parece que quisieran excitar a las damas que los observan. Amados hermanos, el predicador debe ser un varón que inspire respeto. Alguien abrió allí, por favor. Bien, debe inspirar respeto. Todos nuestros hermanos deben estar listos para servir con mucho amor y humildad y con amor sincero y puro unos a otros. Amados, el Espíritu Santo nos ha hablado hoy. Tenemos 16 versículos aquí leídos y comentados brevemente, una reflexión poderosa que nos hace reaccionar y pensar, ¿debo seguir maltratando a mis hermanos? ¿Debo seguir dañando? Cuando nosotros hablamos de los falsos maestros y falsos apóstoles que hay hoy en día que quieren arruinar a la iglesia con sus herejías, no estamos intentando dañar a nadie, no, estamos alertando a la iglesia de que existen estos hombres. Pero nuestra intención no es manchar ni la reputación de este o aquel, no, es advertir a la iglesia que abra los ojos y no se dejen estafar, no se dejen extorsionar, no se dejen confundir y no vivan de emocionalismos. Pero nuestra intención no es manchar la reputación de nadie, sino por el contrario cuidar a las ovejitas del Señor para que no sean estafados y engañados y desviados del camino. Pero hay hermanos que siendo miembros de una misma iglesia, incluso una iglesia que busca ser una iglesia sana, un pastor que está luchando por la iglesia, hay hermanos muy contenciosos que pelean por lo más mínimo, hasta por el color de una cortina, se forman tremendas peleas, por un almuerzo de una obra social, se forman tremendas discusiones y hablan mal los unos de los otros y se expresan mal. Siempre se dicen malas palabras unos a otros. Esto desagrada al Señor. Dejen la contienda, dice Pablo, vamos a buscar la unidad. De esto se tratan estos 16 versículos y en el próximo episodio veremos en qué termina este capítulo maravilloso. Que el Señor